Bueno, el hombre de Teresén, además, hombre del estado Monagas. Sí, señor. Tiene 82 años de edad. Así es. Bueno, por supuesto, el tema, las sanciones de Estados Unidos contra PDVSA. El día de hoy aparece en el diario Ciudad Caracas una entrevista que le hiciera el periodista Clodoaldo Hernández a Álvaro Silva Calderón. Cuando se le dispara a Venezuela, también se le dispara a la OPEP. ¿Por qué? Bueno, estamos presenciando lo que no creo que dude en calificar como una flagrante violación del derecho internacional. La aparente sanción contra la OPEP, contra Venezuela, un miembro de la OPEP, diciéndole que no puede actuar de determinada forma en materia petrolera frente a un socio suyo en la OPEP, que no puede tener relaciones con Irán sobre riesgo de estas sanciones con las cuales la amenaza. Pues bien, la OPEP nace de un tratado internacional. Venezuela tiene un tratado, es miembro de un tratado internacional, válido, inscrito en las Naciones Unidas, reconocido por la comunidad internacional, que ha venido funcionando durante más de 50 años, y ahora un país le dice que no puede cumplir los compromisos que nacen de ese tratado. ¿Cuál es la base de la organización de la OPEP? La coordinación de las políticas petroleras de sus miembros, y la ha basado en la cooperación, no solamente en el papel, sino actuando específicamente en casos conflictivos contra sus miembros. Uno puede recordar, por ejemplo, el caso de Libia, hace años, no ahora, en la actual agresión, en que trató de hacer unos movimientos de precios y la amenazaron con sanciones. La organización salió en su defensa con una resolución, está cumpliendo con las funciones de la organización. ¿Es de esperar entonces que la OPEP rechace también las sanciones de Venezuela? Debía hacerlo, tal como lo hizo en el caso del paro sabotaje venezolano. Se estaba atacando a la industria petrolera venezolana y la OPEP salió en defensa de Venezuela en una resolución de su asamblea muy terminante, una carta que se le mandó al presidente Chávez en los tiempos en que yo era secretario general de la organización. Ahora, ¿es imaginable que eso suceda en la situación actual de la OPEP? Porque hay una situación, digamos, mucho más cruenta en el caso de Libia y esto no se ha producido, ¿no? En el caso de Libia está siendo atacada militarmente, incluso hasta desintegrada. Los llamados rebeldes han creado un banco central, ya están vendiendo petróleo por su cuenta. Debía haber un pronunciamiento, por lo menos en cuanto a la cuestión petrolera. No sé si la cuestión netamente política es cuestiones de la OPEP, pero la cuestión petrolera sí. Venezuela también recibió otro ataque, el ataque de la Exxon en el caso de la solicitud de una congelación de activos de PDVSA en Londres, y la OPEP le dio el respaldo. Cuando fuimos a expresar lo que estaba aconteciendo, ellos entendieron que lo que le estaba pasando a Venezuela le puede pasar a cualquiera de ellos. De manera que un país, por poderoso que sea, no tiene derecho a atravesarse, a inmiscuirse en el funcionamiento de un tratado internacional. Podría hacerlo con cualquier otro país, si no le conviene a Estados Unidos que haya un intercambio petrolero o que se decida una nacionalización o cualquier otra cosa, entonces dictar sanciones haciendo inoperante o tratando de torpedear o de hacer inefectivo un tratado internacional de esta naturaleza. Por eso decimos que la decisión, esta amenaza contra Venezuela, pues envuelve pues una amenaza seria contra la OPEP, y la OPEP debe reaccionar contra ella. Si uno lee la prensa, doctor Silva Calderón, algunas voces del campo de la oposición le restan trascendencia, importancia a las sanciones, y dicen que bueno, que no son gran cosa, que se está incurriendo en el cuento del lobo. No, estamos ante un problema de soberanía, y que las sanciones tengan o no algún impacto económico de otra naturaleza no es lo importante. Lo importante es la amenaza. Es decir, un país no puede tolerar que cuando ejerza su soberanía, así sea escribiéndole una carta inocua a alguien, le prohíban escribirle una carta, no puede aceptarlo. De manera que si estas medidas son o no importantes, si nosotros no usamos el financiamiento del Exim Bank, si nosotros no tenemos relaciones directas con el gobierno norteamericano en materia petrolera, o si alguna de las licencias que pudieran afectar la actividad petrolera se van a dar o no se van a dar, o si existen productos no sometidos a licencia, puede que no sean
impactante y que nuestra industria siga funcionando. Sobre todo porque Venezuela tiene la capacidad entre las más riesgosas, que es la de la licencia, de diversificar, de buscar auxilio tecnológico con otros países. Pero más allá de que tengan o no un impacto económico, Venezuela tiene que rechazarla y la comunidad internacional tiene que rechazarla y la OPEP tiene que rechazarla porque incide en el ejercicio soberano sobre los recursos naturales que están reconocidos por las Naciones Unidas, firmemente reconocidos. De manera que por eso digo que esta acción es violatoria claramente del derecho internacional. ¿Usted cree que haya conciencia entre los países exportadores de petróleo de que el ataque no es solo a Venezuela? Eso espero. Y bueno, nuestro gobierno acaba de dar una respuesta política al problema. Están las manifestaciones en la calle, el país lo está rechazando con mucha claridad y con mucha firmeza. Creo que vendrán ahora, por supuesto, los rechazos formales, de carácter diplomático con el país que lo está estableciendo, y los planteamientos ante los organismos correspondientes, la OPEP, UNASUR, el ALBA, los otros organismos internacionales, incluso ante la propia Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué, doctor Silva? Ya Venezuela rechazó en su tiempo la resolución de las Naciones Unidas anunciando, amenazando a Irán con las medidas. ¿Por qué, doctor Silva, esa inquina histórica de los Estados Unidos, de las potencias consumidoras de petróleo, hacia la OPEP, hacia la Organización de Países Exportadores de Petróleo? Bueno, las relaciones con el mundo petrolero, con el mundo energético en general, era una de dominación. Es decir, consideraban que los recursos naturales eran una especie como de bienes silvestres, que ellos podían tomarlos, arreglarlo a través de sus compañías transnacionales y utilizarlos como querían, y es lo que ha venido aconteciendo. Tanto Estados Unidos como los países de la OECD, los grandes desarrollados, es lo que han hecho, tomar los recursos a precios viles durante toda la vida, aplicarlo a su desarrollo, y cuando hay alguien que diga, no, eso es valioso, tienen que pagarme lo que es, yo tengo que controlar eso para saber si lo destino al desarrollo interno de mi pueblo, si lo aplico, si diversifico y atiendo mis relaciones internacionales con ellos, no les conviene, pierden como la hegemonía, el imperio, el dominio de la situación. Y por eso la OPEP desde el comienzo tuvo resistencia, no solamente de carácter ideológico, vamos a decir, que funcione o no dentro de un sistema, sino física, pues. Y hubo presidentes de los Estados Unidos que declararon drásticamente que le van a poner de rodillas y la iban a desaparecer. Y no cesa en esos ataques. La OPEP ha sido objeto de demandas, varias demandas en los Estados Unidos. A mí me tocó como secretario general atender la última, en donde ellos mandan a privados a que demanden suponiéndola un cártel. Dicen que es un cártel que monopoliza la situación, que encarece los productos. Afortunadamente eso no ha prosperado en los tribunales americanos, porque siempre se ha invocado la soberanía de la OPEP. Es una persona de derecho público internacional que está inmune, pues, a la jurisdicción de los estados, y tiene un procedimiento especial para ser sometida a juicio. Pero a pesar de eso ellos no cesan. Ahora quieren introducir, y siempre están amenazando, con leyes norteamericanas en el Congreso americano, como para tratar de regular las actividades de la OPEP. No puede un país cualquiera tratar de regular a personas de derecho público internacional que están fuera de su alcance. Desde su experiencia política, Silva Calderón, ¿hasta dónde pueden llegar esas amenazas? No lo sé, porque tal como estamos viendo el acontecer mundial, uno nunca sabe hasta dónde puede llegar la irracionalidad humana, pues. Vimos el caso de Irak, por ejemplo, en donde se detectó que había armas de destrucción masiva. Y el día en que estaban atacando a Bagdad, nos reunimos en la OPEP, ante las cámaras de televisión para ver aquello, y alguien comentó, se están buscando armas de destrucción masiva. Después se demostró que no existían. Pero ¿qué es eso que están haciendo? Eso es una destrucción masiva. Centenares de bombas de 500 kilos cayendo sobre Bagdad. Entonces son irracionalidades en busca de tener el control del petróleo de la zona. Y no lo han logrado porque el pueblo está resistiendo a la ocupación y no ha avanzado lo que aspiraban a hacer con el petróleo de Irak. Esas irracionalidades son las que uno nunca se puede curar dentro de
Fíjese que otra cosa que no parece muy racional es que si a los países consumidores les interesa un precio lo más bajo posible del petróleo, ¿por qué generar estos ruidos alrededor de los países petroleros? El ataque a Libia, estas sanciones a PDVSA, todos esos ruidos terminan empujando hacia el alza los precios. Así es. Incluso hablando de los precios del petróleo ya ha habido pues, una especie de entendimiento de que hace falta un precio razonable para poder atender el desarrollo de la actividad petrolera, para poder garantizar la estabilidad del mercado y un flujo pues, de petróleo al mundo. Y la misma organización, la Agencia Internacional de Energía, que fue creada como una anti-OPEP, fue creada para combatir a la OPEP. Hoy entiende que la OPEP tiene una función, que es necesario que se mantengan precios razonables, se mantienen diferencias, ellos quieren que se produzca más siempre, para que haya una abundancia y entonces ante eso supuestamente se produce una caída de los precios. Pero no hay duda de que hace falta un precio razonable, un aprovechamiento de los pueblos de sus recursos, una quietud política para que se pueda desarrollar la actividad petrolera. Tenemos países con conflictos políticos en razón de su pobreza o una cantidad de cosas en donde guerras internas, guerras civiles, pues producen interrupciones de los oleoductos o bombas en las refinerías y eso no le conviene a nadie, ni a los productores ni a los consumidores. Fíjese que hay un detalle, doctor, y usted que es experto en derecho, quisiera que lo comentara, y es que el argumento para las sanciones son las ventas de gasolina a Irán. Ahora, el embajador venezolano en Teherán, David Velázquez, citaba unas declaraciones del ministro Rafael Ramírez y ponía de bulto el hecho de que se firmó una carta de intención con Irán en el año 2009 para pactar esa venta de gasolina, pero finalmente no se produjo, no se perfeccionó, no se materializó, porque en el año 2010 Irán anunció que estaba en capacidad de satisfacer su demanda interna de gasolina. Ahora, ¿cómo entender esas sanciones sobre un supuesto no cumplido? Sí, pretextos se buscan para muchas cosas. Si tú lees lo que está establecido en la resolución de las Naciones Unidas, te das cuenta de cómo son pretextos los que se buscan para estas cosas, pues para ejercer el dominio. En la resolución de las Naciones Unidas se dice que, voy a leer textualmente porque lo tengo aquí a la mano, dice que reconociendo que el acceso a la energía diversa y confiable es crucial para el crecimiento y el desarrollo sostenible, al tiempo que se observa la posible relación entre los ingresos de Irán procedentes de su sector energético y la financiación de la proliferación en Irán de las actividades nucleares, es decir, vinculando los ingresos de Irán petroleros con la proliferación nuclear. Y rematan con lo siguiente: observando que además los equipos de procesos químicos y materiales necesarios para la industria petroquímica tienen mucho en común con lo requerido para ciertas actividades nucleares sensibles del ciclo del combustible. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo? Ese país produce petróleo, tiene recursos para eso y esos recursos los puede aplicar en el desarrollo nuclear, como que quieren prevenir eso. Además, dicen, la industria química y la industria petroquímica son muy parecidas a la actividad nuclear. De manera entonces que los países petroleros no podrían desarrollar su actividad química o petroquímica sin el consentimiento de las Naciones Unidas o sin que la sometan a sanciones. Esos son los pretextos que se buscan para tratar de evitar pues, el ejercicio soberano de los países sobre sus recursos naturales. No es que uno sea partidario, sabemos cuál es la prevención que tiene la humanidad, el temor frente a la energética, lo acabamos de presenciar, nuclear, perdón, en Japón. Pero una cosa es eso y otra cosa es la utilización pacífica de esa energía, que es para la salud, es para la industria, es para una cantidad de cosas. Las potencias capitalistas no reconocen ese derecho a Irán porque lo tildan de ser un país hostil, particularmente hacia Israel, que supuestamente fomenta el terrorismo y que podría hacerse de un arma nuclear. Sí, ellos dicen que exactamente que al desarrollar su actividad nuclear puede con eso hacer armas nucleares. Pero uno puede hacer comparaciones. Si está prohibida o la sociedad rechaza la pornografía,
Bueno, entonces vamos a prohibir a la gente que aprenda a leer y escribir porque puede escribir cosas pornográficas, pues. O tomar fotos. O tomar fotos. Usted no puede tener recursos, no puede tener riqueza porque la va a aplicar a la energía nuclear con propósitos bélicos. O la vinculo con la actividad química o petroquímica como para eludir que pueda tener esos desarrollos con fines pacíficos para otros propósitos. ¿Cómo evalúa usted la respuesta política del gobierno venezolano frente a esta sanción? Esa movilización de ayer, las acciones que se han tomado. Me parece correcta. La primera respuesta tiene que ser una respuesta política, es un hecho político, es un hecho sobre la soberanía de un país. Y ya repito lo que dije antes, independientemente de que sea una cosa inocua, puede querer prohibirme que yo escriba un poema. Bueno, no puedo aceptar eso, porque yo soy soberano. Y no es verdad que la soberanía y los nacionalismos y la frontera han desaparecido como cosa anacrónica. Los globalizadores quisieron ver que habíamos tenido una aldea en donde sobre la base del crecimiento que tiene sin duda las comunicaciones, ahora éramos como una pequeña aldea en donde nos susurrábamos nuestras cosas amorosamente al oído. No, eso ha habido un avance comunicacional, pero sigue habiendo serios problemas políticos en el mundo y sobre todo de carácter económico. Mire, ¿cómo evalúa la respuesta política de la oposición venezolana a esta coyuntura? Observo que está como poniéndole cuestionamiento. Cuando debe haber todos los venezolanos tienen que oponerse a una acción contra el país como esta naturaleza, y no es cuestión de condicionarla, sino clara y francamente oponerse a ella, pues de manera que lo han hecho, pero lo han hecho con cierta reserva, como con cierta duda, y eso no parece correcto. Hoy aparece uno de los dirigentes de oposición señalando que en PDVSA existe un despilfarro y que el gobierno tiene que rendir cuentas de ese despilfarro. No pueden estar ligando una cosa con otra, sino que se produce un hecho, una agresión contra el país, tenemos que salir todos en contra de una agresión, en contra de esa agresión. Que nosotros seamos buenos o malos adentro, administrando, lo que sea, no tiene nada que ver con el hecho fundamental de la agresión. No puede un venezolano quedarse de brazos cruzados cuando se está atacando al país. Nuestros problemas internos los resolvemos aquí, electoralmente, de otra manera, políticamente, pero no podemos coadyuvar o tolerar o no rechazar firmemente acciones externas contra el país. ¿Usted cree que en el país existe suficiente conciencia acerca de lo que está en juego, en general, entre la ciudadanía? Yo espero que sí. Venezuela ha mejorado mucho en su criterio político. El pueblo está más consciente ahora políticamente y sabemos que es esencial para el país su actividad petrolera, pues realmente dependemos de ella. Y ahora la tenemos nacionalizada y es fundamentalmente PDVSA la que la maneja. De manera que atacarla, pues atacar lo esencial del funcionamiento del Estado. Y no solamente del funcionamiento del aparato estatal, es que el petróleo está soportando la parte fundamental de la energía de Venezuela y del mundo. Y la energía tiene que ver con la vida misma, pues, de manera que estas son las cosas que también volviendo al derecho internacional son inadmisibles. Como todos sabemos, en el derecho de guerra o en la guerra hay unas reglas para la guerra. Parece medio contradictorio que la guerra esté sometida a leyes, pero lo está. Y hay ciertas cosas que se separan por los objetivos militares de la población civil. Entonces no se admite, pues sería un crimen de lesa humanidad que tú envenenaras una presa de agua, por ejemplo, para una ciudad para someterla. Eso sería un crimen contra la humanidad que se rechaza. De esa misma manera no se puede cortarle la energía a una ciudad, porque eso sería cortar los hospitales, cortar el abastecimiento alimenticio, ahí quedan involucrados enfermos, niños, la población civil y todo, pues. Esos son centros que se respetan, que son de la vida, de la humanidad misma. Recuerdo seguramente cuando pasaba la Guerra Mundial que había ciudades abiertas, se abrían para que no las bombardearan, porque tenían museos, tenían un patrimonio cultural de la humanidad. Roma era una ciudad abierta, famosa película, y esas cosas se respetaban. Entonces aquí parece que no se quiere respetar nada, pues. Entonces, vamos a sanciones a Irak. Entonces, ¿dónde lo vamos a atacar? Busquemos la parte más sensible, cortemos la energía. Bueno, y la población civil no está envuelta en eso. Y los hospitales, y los niños, y la vida toda. Parece que el método
ese de destrucción generalizada no puede ser admitido universal e internacionalmente, lo rechaza el espíritu humano. ¿Diría usted entonces que lo que estamos asistiendo es a un momento en el cual incluso el derecho internacional, que era, digamos, un avance, entre comillas, de la humanidad, está siendo dejado de lado y volviéndose a la ley de la selva, el más fuerte? Se notan inconsistencias en el desarrollo del derecho internacional, como retroceso. Estas cosas a las Naciones Unidas no se le ve funcionando adecuadamente. El hecho de que 5 países hayan sido los principales actores en la pasada guerra mundial no les da derecho a seguir haciendo lo que están haciendo, a que no se pueda hacer una cosa que la mayoría de los países del mundo reconocen como buena, como correcta, y 5 señores lo veten, digan que no, y eso no puede funcionar. O que se estén dando cosas monstruosas y no haya fuerza suficiente para detenerlo. Fíjese usted que en el caso del ataque a Libia se aprobó una resolución que tampoco contemplaba lo que se está haciendo, ¿no? Lo que finalmente se hizo, pero no contó esa resolución con el veto de Rusia o de China, que cualquiera hubiese aspirado que hicieran valer ese derecho. Exactamente, y en el desarrollo de lo que está pasando. ¿Cuál es el fundamento para el ataque a Libia? Lo que le dieron, que Gaddafi podía atacar a la población civil que estaba en manifestaciones políticas y que la estaba bombardeando. Pero entonces autorizan a la OTAN o a los otros países a que bombardee la población civil. Entonces están bombardeando a la población civil, están atacando centros que no son estrictamente militares, pues, ni tratando de detener al gobierno para que no ataque a los manifestantes. Es decir, hay una inconsistencia en eso. La comunidad internacional, de la misma manera en que dijo que no podían atacar a los civiles en aquel lado, debía prohibir a la OTAN que ataque a los civiles del otro lado, pues. Entonces hay inconsistencias y sin duda alguna el derecho internacional tiene que ser revisado, especialmente a nivel de sus grandes organizaciones, las Naciones Unidas u otras, para que todo funcione. ¿Usted imagina un escenario terrible como es el de Libia aquí en Venezuela? No quiero ni no puedo, mi imaginación rechaza una solución de ese tipo. Casi no la concibo, sería verdaderamente una cosa inconcebible. Tenemos ya que despedir, doctor Silva Calderón. ¿Tiene usted un mensaje para las venezolanas y los venezolanos que nos ven? Bueno, ante estas cosas, estar alerta ante lo que podríamos llamar la racionalidad. Racionalidad en el manejo de nuestros recursos naturales. Racionalidad ante el uso de la soberanía del Estado. Conciencia y estar claro que por encima de las diferencias internas que podamos tener, políticas, económicas, religiosas, de cualquier tipo, tenemos al país, tenemos a la nación, que es la de ahora y la que será siempre. Y sus intereses básicos debemos defenderlos todos sin condicionamiento.